Así que vamos a iniciar nuestra serie de enseñanzas acerca del libro de los Hechos. Hoy vamos a comenzar a este grupo del día martes. Le toca el privilegio de estar compartiendo esta primera enseñanza, ¿verdad? Aquí en día martes, no día domingo, día martes estamos iniciando esta vez porque el día domingo nos sirvió de transición. Por cierto, ya está disponible la prédica del día domingo pasado, en donde se habló de la resurrección del Señor, ¿verdad? Entonces es importante que la tengan ahí en cuenta. Hoy vamos a compartir nosotros el inicio del libro de los Hechos. Y para eso, pues tengo aquí preparada una escritura para ustedes, pues obviamente vamos a Hechos capítulo 1. Si tienes tu Biblia, puedes abrirla, y si no, pues puedes leer acá con nosotros. Hechos capítulo 1, y les leo inmediatamente. Capítulo 1 del libro de los Hechos. Dice así la palabra del Señor. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado, mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 5 me interesa muchísimo dentro de las instrucciones de Jesús a sus discípulos. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vamos a dejar hasta ahí, vamos a seguir leyendo después. Muy bien. Si nos damos cuenta nosotros en esta escritura, vemos que Jesucristo le habla a los apóstoles las instrucciones que ellos necesitaban en ese momento. Eh, estas personas, acuérdense ustedes que habían pasado por lo más fuerte y lo más traumático de sus vidas. Habían pasado unos días tremendos de tristeza antes de ellos ver al Cristo resucitado. Habían pasado unos tremendos días de soledad, de tristeza, en donde no sabían ellos qué iba a pasar. Pero cuando el Señor Jesús se les aparece, el Jesús resucitado se les aparece durante 40 días, una y otra vez, les da instrucciones, les da ánimo. Imagínense ustedes cómo regresó el ánimo a estas personas. Y empezaron a tener una fe mucho más grande, obviamente, que la que tenían antes. ¿Por qué? Porque ahora la fe que tenían ya era una fe que había crecido al ver que la promesa de Jesús se había cumplido. Él les había dicho muchas veces que él iba a morir, iba a padecer en la cruz, iba a morir y luego iba a resucitar. Y eso se cumplió, aunque ellos al principio no lo habían creído, habían dudado, habían llorado mucho, habían pensado que se habían quedado solos. Se cumplió la promesa. Muchas veces el Señor te hace promesas a ti y me hace promesas a mí. Y a veces sentimos como que se tarda el cumplimiento de esas promesas. Pero Dios es fiel y Él cumple sus promesas. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces Él va a cumplir sus promesas en el tiempo que Él desee, porque Él es el soberano, porque el manejo del tiempo está en las manos de Dios, no en tus manos ni en las mías. Nosotros no podemos doblarle el brazo, por así decirlo, a Dios, obligarlo, presionarlo, manipularlo, darle órdenes a Dios. Es al revés. Él nos da las órdenes a nosotros y nosotros obedecemos. Entonces, cuando nosotros empezamos a veces a presionar a Dios, que se apure, que se apure, que se apure, realmente no estamos entendiendo mucho que Dios está haciendo su voluntad con nosotros, y a veces las pruebas lo que están haciendo es simple y sencillamente dándonos a nosotros una formación. Dios está formándonos a través de las pruebas. Yo no sé si en este momento tú estás pasando por una prueba.
Estás pasando por una enfermedad, estás pasando por un momento de angustia, estás pasando por un tiempo de crisis económica, estás pasando por un problema familiar, estás pasando por un problema en tu ministerio, pasando por un problema personal, interno, psicológico. No sé cuál problema o problemas tú puedas tener, pero lo que sí sé es que Dios te va a responder a ti en su tiempo. Mira, los apóstoles sufrieron. ¿Quiénes eran ellos? Los apóstoles, nada menos y nada más que esos hombres que llegaron a ser tan poderosos en el Señor Jesús. Eran unos hombres débiles antes. Eran hombres que se comían las uñas de la angustia que tenían, pero cuando Jesús se les aparece, empieza a darles instrucciones y hasta el último momento, antes de irse, Jesús les habla claramente y les dice a ellos que esperen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua. ¿Se recuerdan ustedes que Juan el Bautista era característico porque siempre andaba bautizando a la gente? Era la forma como se interpretaba su ministerio. La gente se juntaba alrededor de Juan, pero Juan normalmente predicaba acerca de las aguas. ¿Por qué? Porque les decía, vengan, arrepiéntanse, porque el reino se ha acercado a ustedes. Ya viene uno que va a ser mayor que yo y yo los voy a bautizar a ustedes en agua, pero él los va a bautizar a ustedes en fuego y en espíritu. Él ya estaba anunciando cómo iba a ser el carácter de Jesús. Y la gente venía con Juan y bajaban a las aguas bautismales y se convertían de sus malos caminos. Pero cuando vino Jesús, que vino después de Juan, porque Juan fue el que le abrió el camino a Jesús, Jesús empezó a hablarles de esto a los apóstoles. Una y otra vez les recordaba que iba a venir una promesa del Padre a la vida de ellos. Y esa promesa tenía que ver con una cosa muy importante, porque cuando el Señor les hablaba de la promesa del Padre, les estaba básicamente diciendo, yo sé que me voy a ir. Donde yo voy a ir ahorita, ustedes no pueden ir conmigo todavía, no es su tiempo. Y entonces ellos decían, otra vez nos vamos a sentir solos, otra vez nos vamos a poner tristes, otra vez te vas a ir. No, es que ya experimentamos que es estar sin ti. Si apenas 3 días que no estuvimos contigo, nos sentimos súper mal, por favor no te vayas. Y él les decía, espérense, háganme caso, yo les vamos a mandar una promesa que les hemos hecho. ¿Sí? Esperen, aguárdenla, deséenla, anhélenla, porque esa promesa es muy grande y es muy importante. Si tú ves ahí entonces en el libro de los Hechos, dice bien claramente, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Cuando hablamos de bautizarse, bautizar, su original viene de baptizo, viene de sumergir, eso significa sumergir. Pero si me están hablando a mí de sumergir en agua, yo lo entiendo. ¿Verdad? Qué fácil es entenderlo, sumergir a una persona en el agua. Cuando nosotros obedecemos el mandato, el primer mandato del Señor, al nosotros recibir a Cristo, que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, el primer acto que un cristiano tiene que hacer después de haber aceptado a Cristo Jesús es bautizarse en agua. Yo sé que algunos de los que están oyendo no se han bautizado en agua todavía. Nos consta porque algunas personas se convirtieron en este ministerio y no han sido bautizados. Ya vamos a viajar nosotros para allá, para España, para acercarnos un poco a ustedes y poder bautizar a los que están pendientes. Eso va a ser maravilloso. Espero que no esté muy frío en ese tiempo porque vamos a ir en septiembre, ¿no? O que busquen un lugar con agua caliente, pero vamos a bautizarlos porque esa es una de las cosas más importantes. Es el primer mandato que hay que obedecer después de haber aceptado a Cristo Jesús. No se puede quedar usted nunca sin bautizarse. Tú tienes que bautizarse, es parte de la obediencia. Y cuando hablamos entonces de bautismo es fácil entenderlo. Sumergirse en el agua, ser sumergido en el agua en el nombre de Jesús. Y el viejo hombre se queda ahí enterrado, es un simbolismo, y sale del agua el nuevo hombre en Cristo Jesús o la nueva mujer en Cristo Jesús. Pero cuando hablamos de bautizar, sumergir en el Espíritu, eso es más difícil entenderlo. Porque ¿quién me puede explicar cómo se puede uno sumergir en el Espíritu Santo? ¿Cómo puede ser uno sumergido en el Espíritu Santo?
si no se ve, si no se puede palpar? No es como el agua, ¿verdad? Que uno la ve. No, el Espíritu Santo usted no sabe exactamente dónde está. Está en otra dimensión diferente a la nuestra, pero puede tener un contacto con nosotros. A pesar de que nosotros somos cuerpo, también somos alma y también somos espíritu. Somos tripartitos, igual que Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Tu cuerpo no puede ver al Espíritu Santo, pero en determinado momento puede sentirlo. Tu alma no puede entender, comprender al Espíritu Santo, pero en determinado momento puede sentirlo y recibir sus beneficios. Recibir, por ejemplo, su consuelo. El Espíritu Santo es llamado también el consolador. Por eso Jesús estaba dándole ánimos a los discípulos cuando les decía en cierto pasaje, a ustedes les conviene que yo me vaya. Y ellos se le quedaban viendo así como, ¿por qué nos va a convenir que te vayas? Porque les voy a enviar a un consolador, les decía, que es el Espíritu Santo. Entonces, no es lo mismo que tú tengas a alguien enfrente de ti que tú tengas a alguien adentro de ti. Imagínate, Jesús los consolaba desde afuera, pero cuando ellos ya tuvieron el Espíritu Santo, y a eso vamos a llegar, porque vamos a ir paso a paso, vamos a ver que los discípulos cambiaron. Muchas veces hay personas que se convierten a Cristo, pero no experimentan un total cambio. O sea, sí cambian, se sienten diferentes, sienten que algo pasó, se sienten más tranquilos, pero como que se estancan. Viene un tiempo de estancamiento, pasan meses, pasan un año, 2 años y se estancan y ya no pasan a más. Y dicen, ¿cómo hago yo para orar por la gente? Pero es que yo miro que el pastor ora y me cuenta que la gente se sana. ¿Y cómo hago yo para tener más fuego, para predicar la palabra, para que la gente me crea? ¿Y cómo hago yo para tener más entusiasmo? Porque me desanimo a veces. Lo que sucede es que esta persona no ha sido bautizada todavía con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es necesario en nuestra vida, ¿sí? Y esto lo vamos a ver ahorita bien claro aquí en el libro de los Hechos, donde estamos leyendo ahorita. Les voy a compartir otra vez la escritura para que la tengamos a la mano. Vamos a ver. Muy bien. Luego viene la ascensión en el versículo 6. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Recuérdense ustedes que Israel era un país oprimido, ¿verdad? Bajo el yugo del imperio romano. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice aquí, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Tremendo pasaje, tremendo momento, tremenda imagen de un Jesús que se va al cielo y deja sus últimas e importantes instrucciones a sus discípulos. ¿Cómo hubiera querido yo estar ahí en ese momento? ¿Cuántos hubieran querido estar ahí y ver a Jesús ascendiendo al cielo? Había una mezcla de sentimientos, me imagino, adentro de ellos, porque estaban impresionados viendo a Cristo levantarse, pero por una parte adentro de ellos había un poco como de tristeza de que se iba, una nostalgia, pero al mismo tiempo un gozo de lo que les estaba diciendo, que venía una promesa, que iban a pasar grandes cosas. Les dio instrucciones específicas, les dijo, voy a volver por segunda vez. O sea, yo me imagino que haber sido una éxtasis tremendo, y en medio de ese éxtasis se aparecen los ángeles ahí y les dice, ustedes que están viendo hacia el cielo, ¿verdad? Y les explican que este mismo Cristo, así como se fue, así había de venir. Impresionante, impresionante. O sea, nos acostumbramos a ver esto como si fuera una poesía, pero esto no fue una poesía. Esto es un cuento. Esto es algo real que sucedió, ¿sí?
Y esto nos tiene que hablar a nosotros de lo importante del mensaje que el Señor Jesús nos deja a nosotros. Porque ya vieron ustedes en el versículo 8, donde dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Había un sentido de propósito en todo esto. Nada de lo que Jesús hizo sobre esta tierra dejó de tener propósito específico. Jesucristo todo lo que hacía era parte de un plan perfecto. Todo lo que el Señor Jesús dejó por escrito son instrucciones y claves específicas para tu vida y para la mía. Lo que pasa es que no ponemos atención. Decimos, ay, sí, qué bonito, los hechos, los apóstoles, ay, qué bonito todo lo que Jesús hizo, pero es que no le ponemos atención nosotros. Dice, ¿y recibiréis qué? Poder. Poder, ¿cuándo? Cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. La pregunta es, ¿ya vino el Espíritu Santo sobre ti? ¿Ya te llenó? ¿Ya te dio ese poder? ¿Saben ustedes que esa palabra poder se traduce en dunamis? ¿Sí? Dunamis. Es un poder activo, es un poder, no es un poder pasivo, ¿sí? Sino es un poder activo, es dunamis, de la misma raíz de dinamita. ¿Sí? Dios lo que nos está diciendo ahí en esa escritura es que necesitamos recibir la unción, el bautismo del Espíritu Santo. Esa es la razón por la que a veces te sientes estancado, esa es la razón por la que a veces sientes que no avanzas, esa es la razón por la que te sientes a veces como los discípulos, ¿sí? A veces un poco atormentado, a veces un poco cargado, a veces un poco con dudas, a veces un poco desanimado. ¿Por qué? Porque el único que nos puede dar a nosotros el ánimo completo se llama Espíritu Santo. Los problemas siempre los tendréis con vosotros, hermanos. Siempre. Miren, no se preocupen, hay 3 lugares en donde un cristiano puede estar. Entrando en un problema, en medio de un problema y saliendo de un problema. ¿En cuál estás tú ahorita? ¿Entrando, en medio o saliendo? ¿Ah? En cualquiera de esos 3 estás. Eso no te preocupes, que las pruebas siempre van a estar en nuestra vida. Lo importante es con quién vas a pasar esas pruebas, esos problemas. ¿Sí? ¿Vas a pasarla con Jesucristo a tu lado? ¿Vas a pasarla llena del Espíritu Santo? Va a ser diferente. Entonces, mi amado, mi mensaje en esta noche es que este grupo selecto de Dios tiene que venir a un cambio, a un proceso de mejoría, a una evolución. No te puedes quedar estancado, no te puedes quedar estancada, sino que debes de anhelar los mejores dones, debes de anhelar la llenura del Espíritu Santo. Si te has acostumbrado a tener a Cristo en tu corazón, pero se te ha olvidado una de las 3 personas del Señor, que es el Espíritu Santo, este mes te vas a estar recordando mucho del Espíritu Santo, porque el libro de los Hechos se caracteriza por eso. ¿Saben ustedes por qué muchos cristianos no tienen hechos? Usted le pregunta, ¿cuáles son tus hechos? Y se ponen nerviosos y dicen, es que pastor, me estoy preparando. Ajá, pero ¿cómo te estás preparando? Ya voy a tener mis hechos, pero ahorita no tengo muchos hechos porque ahorita lo que pasa es que yo estoy deshecho. O sea, necesitas un cambio en tu vida. ¿Quién va a traer ese cambio a tu vida? ¿El pastor? No, mi hermano, para nada. Yo no puedo ni cambiar a mí mismo, mucho menos te voy a cambiar a ti. Pero el que sí te puede cambiar a ti es el Espíritu Santo. El que sí me puede cambiar a mí es el Espíritu Santo. Por eso necesitamos empezar a buscarlo. Necesitamos empezar a clamarle a Dios diferente. ¿Qué le pides tú al Señor todos los días? Mire, la gente le pide al Señor, Cajón verde. pocas personas le piden a Dios la presencia del Espíritu Santo. Casi nadie ora por eso. La mayoría ahora por, mira, quiero mi casa, Señor, dame mi esposo, dame una esposa, dame un novio, dame una novia, dame mis hijos, dame mi trabajo, dame dinero. Pero ¿quién le está clamando al Señor? Dame la unción de tu Espíritu Santo, sumérgeme, Señor, bautízame en el Espíritu Santo. ¿Quién está clamando por eso? ¿Cuándo fue la última vez que clamaste por eso? Entonces, si no lo has hecho, te estoy dando la clave más grande en este tiempo.
para que todas aquellas respuestas que han quedado en pausa, que tú sientes que tu vida se estancó, que tu vida se quedó sumida en un problema, que no pasas del mismo bache, que quieres evolucionar, pero no puedes. Te estoy dando la clave, hermano, del dunamis, el poder. Y recibiréis poder, di conmigo poder. Poder. Y recibiréis poder. ¿Qué significa poder? Poder es poder. Si tú tienes poder, vas a poder. Si tú no puedes ahorita, es porque no tienes poder. Ese poder no va a venir de los hombres, ese poder no te lo va a dar tu jefe, ese poder no te lo va a dar tu hermano, tu hermana, tu esposo, tu esposa, tu tío, tu tía, tus hijos. Nadie te va a poder dar ese poder, el poder te lo va a dar el Espíritu Santo. Necesitas ser bautizado, sumergido en el Espíritu Santo. Por eso es importante seguir el ejemplo del Señor Jesús. Ven ustedes que todo el mes pasado estuvimos hablando de Jesús, pero no vamos a dejar de volver, no vamos a dejar de mencionarlo este mes, vamos a seguir mencionándolo. Eh, este es el mes del libro de los hechos de los apóstoles, pero ¿cómo se dieron los hechos de los apóstoles? Porque ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo y recibieron poder. Entonces empezaron a parecer más a Jesús. Jesús tenía muchos hechos. El libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, esos 4 libros son los evangelios de Jesús. Podríamos decir los hechos de Jesús. Porque ¿qué hizo Jesús? ¿Solo hablar? No. Jesús predicaba y luego oraba por los enfermos. ¿Y qué pasaba? Se ponían más enfermos. No, se sanaban. Cuando él oraba por un enfermo, había un hecho, y el hecho era que venía una sanidad a esa persona. La pregunta es, cuando tú oras por los enfermos, si es que oras por los enfermos, ¿se sanan? Ay, pastor, ay, sí, ya me la puso difícil. ¿Cómo? Yo ni me atrevo, pastor, si ni siquiera por mis propias enfermedades tengo fe para orar. Bueno, comencemos entonces por buscar al Espíritu Santo. Él nos va a dar el poder. Di conmigo, Él me va a dar el poder. Él me va a dar el poder. Si alguno de los que está escuchando en este momento ya es bautizado por el Espíritu Santo, sabe perfectamente de qué le estoy hablando. Nada de lo que uno pueda hacer por otra persona viene de uno mismo. Todo lo que uno puede hacer por otra persona viene de parte de Dios. Si yo oro por ti, te sanas, ten por seguro que yo no tuve nada que ver. No fue mi culpa que te sanaras. ¿Sí? Fue el Espíritu Santo, fue Jesucristo el que hizo la obra. La gloria absoluta para Él. Nosotros nada. Pero eso sí, somos tomados como vasos de barro a través de los cuales Él fluye. Entonces sí se necesita nuestra disposición y nuestra llenura para que haya un fluir del Espíritu Santo a través de nosotros. Jesús tenía muchos hechos porque tenía mucha unción del Espíritu Santo. Por eso ves tú que siempre Jesús se apartaba. Dice, Jesús se apartó al monte de los olivos, se apartó de sus discípulos y se puso a orar. Jesús se apartó y se fue ¿dónde? Al huerto de, ¿cómo se llamaba ese huerto? Getsemaní. Getsemaní, y se puso a orar. Y Jesús fue con sus discípulos y se apartó y les dijo, quédense orando y velad y orad para que no entréis en tentación. Y estaba orando toda la noche. ¿Por qué creen ustedes que Jesús hacía eso? Porque cuando Jesús hacía eso y buscaba al Padre, el Padre le traía consuelo, el Padre le traía poder, el Padre le traía fortaleza, el Padre le traía la capacidad de afrontar las circunstancias tan fuertes que Jesús vivió. Si tú estás viviendo circunstancias fuertes que te están doblando las rodillas, que dices tú ya no aguanto con esto, yo te estoy dando la clave de Jesucristo, la clave también de los apóstoles de Jesucristo para poder salir adelante. Recibe el poder del Espíritu Santo. Busca su rostro, busca a Dios, búscalo en oración, ten tiempos con Él, ten tiempos de alabanza a Dios. Por eso es que siempre que nos reunimos en este grupo, tratamos de tener un tiempo, aunque sea corto, de alabanza al Señor, para que tú te acostumbres a estar metiéndote y saliendo a la presencia de Dios, que se te convierta en una costumbre estar delante de la presencia de Dios. Por eso es que cada vez que yo estoy cantando, te estoy diciendo, díselo al Señor, métete, cierra tus ojos, concéntrate en Él. O sea, no es por yo querer mandarte, yo no gano nada con eso. Mariel y yo te podríamos hacer aquí el show, te cantamos y escúchanos, cállate tú y escúchanos. Pero no, lo que te estamos diciendo es métete con Dios, sumérgete. Por eso cuando yo miro que alguna persona está así,
Y los domingos estamos, va a cantar y cantar y está así. Y no veo yo que se mete. Digo, esta persona no se nota que no está acostumbrada a meterse con Dios. Cierra la puerta de tu cuarto y donde nadie te ve, habla con Dios. Levanta tus brazos a Dios. Adora a Dios. Pon música bonita, así de alabanza y oración. Y cántale al Señor. Aprende tus cantos. Los cantos que cantamos acá, apréndetelos, búscalos, pídelos. Métete con Él, háblale a Él, adóralo, adórale a Él, arrodíllate delante de Él. Pasa buen tiempo delante de Él y recibirás poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo de Dios. Quiero volver otra vez a la escritura, poderosa escritura, esta me encanta a mí. Dice en el versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén. Mira, ya se había ido Jesús. Desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. No lo confunda con el otro Judas que había muerto ya, ahora se había suicidado porque había entregado a Jesús, es esa parte. Versículo 14, todos estos perseveraban, ¿cómo? Unánimes en oración. Unánime significa con una sola alma, ¿verdad? Con unidad. ¿Cómo perseveraban? Unánimes en oración y ruego. Por eso es que usted tiene que meterse en oración, tiene que estar tiempo con Dios. Dice, oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Versículo 20. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. 23. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Muy bien, miren qué importante cómo se estaba reestructurando el ministerio de los apóstoles. Después de todas las instrucciones que Jesús les dejó, les dice, quédense juntos, perseveren en oración, estén unánimes, estén en una sola alma, en un solo sentir. Qué importante es, hermanos, que nosotros sigamos esas instrucciones. Miren, si a ustedes Dios les ha puesto en este grupo y les ha hecho sentir que este lugar es un lugar de una fuente de bendición para ustedes, permanezcan juntos, permanezcan unánimes. Si una persona se distancia, se desaparece de repente y ya, fulanita, fulanito, ya no lo volvimos a ver, ¿será que está unánime con nosotros? ¿Estamos juntos y unánimes? No. No te preocupes, pastor, en el espíritu estoy contigo, saludos. No, pero si no nos juntamos nunca y no nos vemos nunca, que vamos a estar en unidad del espíritu. Son mentiras. No se puede. Necesitamos estar unánimes juntos, perseverando ¿en qué? En la búsqueda de la palabra, en la búsqueda de la oración, en alabanza. ¿Por qué? Porque estando nosotros en esa coinonía, en esa comunión, vamos a recibir el Espíritu Santo. Necesitamos recibir la promesa del Padre. Di conmigo, si no la tienes,
Si no la tienes, di conmigo, necesito la promesa del Padre en mi vida. ¿Sí? ¿Cuál es esa promesa? Es el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo en tu vida, porque te va a dar poder para hacer muchas cosas que no puedes hacer ahora, para sentirte mucho mejor de lo que te sientes ahora, para que tengas ese dunamis, esa dinamita adentro de tu espíritu que te empuje a un nuevo nivel. Entonces, no te dejes de congregar, no te alejes, no te distraigas, no dejes de tomar de la fuente que Dios te ha dado. No dejes de recibir la palabra que te está dando el Señor y no dejes de adorar al Señor para que entonces se te vuelva una costumbre estar en el mismo sentir, estar unánime, estar juntos. Y miren ustedes qué pasó en medio de todo eso. Eligieron al que iba a sustituir a Judas. Resulta entonces que en el estar juntos, en el estar unánimes, en el estar obedeciendo al Señor, en hacer vida de iglesia, en estar pendiente de la palabra, en estar recibiendo al Señor lo que las instrucciones que nos da, en el estar adorándole, en estar orando juntos, ahí hay un secreto, hermano. Dios te promueve. ¿Qué pasó con Matías? Matías de pronto tal vez tuvo unas sus épocas bajas, unas sus épocas difíciles en que te estaba un pelín liado, ¿verdad? Y donde decía que no podía estar. Pero de repente lo animaron y Matías ahí estaba perseverando y se le volvió costumbre a Matías estar siempre ahí. Y Matías me imagino que suspiraba y decía, ay, cómo quisiera yo ser uno de los 12 de Jesús. Ay, es que se ven tan ungidos, tan poderosos que se miran. Nunca voy a llegar a ser porque ya tiene sus 12 completos. Miren, en la perseverancia de Matías, estar ahí, estar ahí. Jesús se fue, él fue testigo de todas las cosas, pero él no era uno de los 12 discípulos. Y de pronto pierde Judas su puesto porque se distrae, se deja seducir por el diablo, se tuerce el camino y pierde su puesto. Y luego echan suertes para ver a quién le tocaba de dos, a los que menciona este libro, ¿verdad? Y dice que a uno, ¿a quién fue? A Barsabás y Matías les echaron el ojo y luego se echaron suertes, dice, y la suerte cayó sobre Matías. Entonces a Matías le sirvió perseverar, estar en la jugada, estar en oración, estar unánime, estar junto con los demás, estar adorando, estar orando. Y yo te voy a decir una cosa, Dios tiene muchas bendiciones a veces para su pueblo, pero su pueblo se pierde de las bendiciones porque se desconecta del cuerpo. Somos un cuerpo, dice la palabra de Dios. La iglesia es un solo cuerpo. Si una parte del cuerpo se duele, el resto del cuerpo se conduele con esa parte. Pero si esa parte es alejada, es extraída, es echada afuera, ya no puede condolerse el resto del cuerpo con esa parte. Es como si te cortaran a ti una parte de tu cuerpo, te mutilaran, ya no te vas a acordar, ya no vas a sentir nada porque ya no va a estar en ti. De la misma manera, si una persona se aleja de la iglesia, se aleja del grupo, se aleja de aquel discipulado al que Dios lo ha puesto, ¿sí? Porque tenemos que tener ese discipulado, tenemos que tener al discipulador, tenemos que tener esa autoridad para que fluya en nosotros, así como estaban los discípulos con Jesús, ¿sí? A Matías le valió estar ahí, le sirvió estar ahí. ¿Por qué? Porque en el momento que alguien falló, a él le dieron el puesto. Y Matías ahora era de los 12. Jamás se lo hubiera esperado. ¿A cuánto les hubiera gustado ser de los 12 de Jesús? Qué bonito, ¿verdad? Pues yo te voy a decir una cosa. Dios te ha dado un puesto a ti. Te ha puesto parte de este discipulado. Tú tienes tu puesto. Ese puesto tiene tu nombre. Pero si tú te distraes, tú puedes perder tu lugar y otro lo puede tomar. Dice en la palabra de Dios que no tome otro tu candelero, tu candelabro, o sea, que no te sea quitado y otro tome tu lugar. Dice también en la palabra de Dios, el que pone la mano en el altar, en el arado, y mira hacia atrás no es digno de mí, dice la palabra. O sea, si tú ya pusiste tu mano en el arado, ya empezaste esta obra, ya empezaste a caminar como hijo de Dios, hija de Dios, tú no puedes volver a ver atrás. Tú tienes que ir para adelante. El arado siempre va para adelante, abriendo surcos en la tierra. Tú tienes que seguir hacia adelante, sirviendo a Dios, obedeciendo a Dios, unánimes, juntos, fortaleciéndose unos a otros, orando unos por otros, teniendo misericordia y amor unos por otros, para que de pronto el Señor entonces confirme tu lugar, confirme lo que tienes que hacer, cuál es tu función dentro del cuerpo.
y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa unidad más la unción de Dios, la unción del Espíritu Santo, ese dunamis del Espíritu Santo va a generar un cambio poderoso en tu vida. Una sola persona puede generar un cambio tremendo en su comunidad cuando está bajo esa unción poderosa del Espíritu Santo. Ya vimos nosotros entonces en este primer capítulo todo lo que pasó en un capítulo del libro de los Hechos. Yo les invito a que ustedes todo este mes no se pierdan esta secuencia de eventos del libro de los Hechos. Se llama libro de los Hechos porque pasaron muchos hechos importantes. Y si ustedes conservan su asistencia todo el mes de abril, ustedes van a estar escuchando estas instrucciones de Dios y que todo esto se cumpla en nuestra vida es lo que queremos. No solamente tener el conocimiento acá, el conocimiento de la palabra y llenarnos la cabeza de un montón de ideas, sino esto es llevarlo a la práctica. ¿Cuántos quieren ser llenos del bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren ser sumergidos en el Espíritu Santo? Amén. Sí, necesitamos ese poder. Necesitamos ese poder. Yo quiero que cierres tus ojos en este momento y hagamos una corta y breve oración, pero con toda la fe que tenemos, pidiéndole a Dios que nos haga parte de este movimiento, nos haga parte de este mover de su Espíritu Santo. Padre, gracias por esta palabra bendita que nos has dejado. Gracias por el libro de los Hechos que estaremos estudiando en este mes. Padre, queremos vivir lo mismo que vivieron tus discípulos, Señor, tus apóstoles. Padre, queremos recibir el poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros, pídeselo al Señor. Dile, Señor, quiero ese poder, quiero ese dunamis. Quiero pasar a un nuevo nivel. No quiero tener miedo de tu Espíritu Santo. Quiero amar a tu Espíritu Santo. Hazme conocerlo, hazme sentirlo, hazme recibirlo, hazme ser bautizado, bautizada en él. En el nombre de Jesús. Permíteme mantenerme en unidad, permíteme mantenerme conectado con el cuerpo, permíteme mantenerme perseverante como parte de la iglesia, Señor, porque sé que en esto hay para mí una promoción, ahí me vas a promover a otro nivel, me vas a dar ese poder que necesito para hacer aquellas cosas que no puedo hacer. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo como pastor clamo por estas almas, clamo por cada una de tus ovejas, que ninguna se pierda, Señor, que ninguna se extravíe ni a derecha ni a izquierda, sino que reciban el poder del Espíritu Santo, Señor. Desde este momento, en el nombre de Jesús, yo clamo para que venga poder sobre sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús, recibe ese poder de parte del Espíritu Santo. Desde ahora, en el nombre de Jesús, recibe ese poder que Él tiene preparado para ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.